Jessica Clavijo está con nosotros, ella es abogada, especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, y estamos con ella porque faltan escasos 15 días para los comicios del 10 de abril, poco más, poco menos, y queremos saber exactamente qué se nos viene, qué puede ocurrir en esta última etapa de la campaña. Jessica, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, algunas preguntas que todo el mundo se está haciendo. Hemos tenido un largo proceso de tachas, entradas y salidas de candidatos, procesos de pedidos de nulidad. Algunos están apelando aún. ¿Cuándo es el último día en que el jurado dice estos son los candidatos que van a entrar en las elecciones? Bueno, lamentablemente la normativa que se ha generado a escasos días de las elecciones, porque a mitad del proceso electoral se da una norma que incorpora algunos elementos que afectaron directamente el proceso electoral, como es este tema de las exclusiones por dádivas o aspectos referidos a la cancelación de la inscripción, y ha generado cierta zozobra en relación a aspectos de la valla, etcétera, ¿no? En primer lugar, ya el reglamento del jurado tenía previsto que la renuncia de un candidato se puede hacer hasta un día antes de la elección, pero eso es una decisión personal. Es decir, que el candidato va al jurado electoral especial, firma delante del secretario y se retira de la contienda electoral. Pero ojo que eso, como lo hemos visto ya en algunos casos, no se puede hacer de manera unilateral, ¿no es cierto? En virtud de que el candidato ha sido aclamado por la democracia interna, tiene que haber un consenso con su base, su partido, su lista, entiendo, ¿no? En el caso de la renuncia sí se puede hacer a título personal porque es una decisión personalísima. Lo que no se puede hacer sin el debido proceso al interior de la organización política es el retiro de la lista, el retiro de la fórmula, el retiro de la lista, en el que sí el jurado electoral especial, que es autónomo, tiene que resolver en el día, es cierto, pero tiene que haber acreditado mínimamente el debido proceso al interior de la organización política, no es una cuestión unilateral. Y una renuncia personalísima también evita que el partido pierda la inscripción si ese candidato no postula. No, porque finalmente ese retiro, por ejemplo, si fuese un congresista, solo indica que esa posición se sustrae de la lista general. ¿Y si el que se retira es el candidato presidencial? Ahí sí la fórmula cae, pero el cómputo de la valla electoral se da en base al porcentaje congresal. Así es. De acuerdo. El bendito porcentaje, ¿qué ley se va a aplicar en este caso? La gran pregunta es, ¿tienen que pasar la valla del 5% de siempre o se va a sumar el medio punto de alianza que se contempló en este cambio de ley del que hablábamos, Jessica? Mire, en primer lugar hay que diferenciar dos cosas. Uno es el porcentaje para el acceso a las curules en el Congreso. Y otra cosa es la cancelación de la inscripción que se da un año después del proceso electoral. Es decir, lo que ha modificado la 30414, esta ley de enero de este año, es ese artículo de la Ley de Organizaciones Políticas que ve el tema de la cancelación, que lo verá el registro de organizaciones políticas pasado un año del proceso electoral. O sea, esa no es una decisión que ustedes van a tomar ahora, en este momento, ni se tienen que pronunciar al respecto. Así es. Lo que sí corresponde es cuando la OMPE haga los cómputos para el acceso a las curules, establecer justamente si se ha pasado el 5% para acceder al Congreso de la República, que es lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones. Jessica, pero ahí tengo una pregunta que no sé si es que yo me estoy enredando, pero con la ley anterior, si uno no pasaba el 5%, no entraban sus congresistas y el partido se iba. Correcto. Si yo paso 5% hoy, ¿puedo poner congresistas y tener cancelación al año siguiente porque resulta que me van a sumar esos medios puntos que trae cada miembro de la alianza? Que supongo que el público en su casa se debe estar mareando, pero entiendo que la pregunta es válida, ¿no? Es que por supuesto son ese tipo de contradicciones que se han dado con esta ley dada en enero de este año. Es decir, haciendo primero un análisis del tema de dádivas, se ha generado toda esta situación porque, ojo, que por ejemplo, y cito esto como para ser gráfico, en el año 2005, cuando se incorpora el tema de la hoja de vida y se decía, te puedo excluir si mientes en la declaración jurada de vida, en ese momento el legislador no puso un plazo. Y en esas elecciones regionales y municipales de 2006, nosotros tuvimos también que excluir personas prácticamente un día antes del proceso electoral. Que estaban en la cédula, por supuesto que sí. Así es. Y con el tiempo ya se hace la modificación de este artículo y se dijo 10 días antes para hoja de vida. Si yo miento o omito información, 10 días. Es decir, se aprendió de ese, vamos a decirle, error inicial y se puso un plazo.
En este artículo, en este caso, no se ha puesto un plazo de manera establecida. Otro aspecto es el tema de la cancelación, que por ejemplo establecen un límite del 5%, a las alianzas les aumentan un 1%, pero no tienen en cuenta que por ejemplo la ley orgánica de elecciones ya establecía en un artículo cuáles eran los requisitos para acceder al Congreso de la República. Entonces, en el Congreso siguen manteniendo una valla del 5% y las elecciones para mantener la inscripción hablan de un porcentaje mayor. Así, sí, para el tema de la cancelación. Entonces, ¿podríamos terminar cancelando partidos que tienen representación en el Congreso? Sería un contrasentido. Entonces, bajo esa lógica y con el comunicado que emitió oportunamente el Jurado Nacional de Elecciones, se va a analizar cada caso de manera concreta, porque a pesar de, digamos, estas situaciones que generan cierta incertidumbre, el organismo electoral es el máximo organismo que va a impartir justicia sin perjudicar además derechos adquiridos de las organizaciones. Probablemente estamos hablando de una situación que afecte a pocos partidos que se ven en su momento, ¿no es cierto? Porque están los que no van a llegar al 5%, que no hay nada que discutir, simplemente se van, y tendría que ser un caso probablemente partidos como el APRA, que es la gran discusión, que es una alianza y está justo en los límites que podrían complicar la vida. Así que, de acuerdo, Jessica, esperemos a ver qué pasa para que seguimos haciendo prospectiva. Pero ahí hay un tema importante que resolver, ¿no? Porque esta legislación, esto demuestra que la legislación no sirve, ¿no? Esto demuestra que hay que sentarnos y sistematizar la información. No se puede hacer reformas con parches ni con normas que se superponen a otras. Es por eso necesario un código que establece con una línea clara cuáles van a ser el inicio y el final de un proceso electoral, para que las reglas de juego estén dadas no solamente para la organización política del personero, sino ya para el ciudadano. Por supuesto, que mínimamente y para la misma institución, las instituciones electorales, que tienen que tener un marco legal que les permita actuar con coherencia, ¿no? Así es, el operador del derecho requiere justamente un marco electoral claro, porque el Jurado Nacional de Elecciones no tiene la posibilidad de legislar. Entonces, por más buenas intenciones que se tengan, no se puede hacer algunos cambios sustanciales si el legislador impuso unas reglas de juego. Otras preguntas. Hay quienes dicen que estas elecciones son semidemocráticas, hay quienes hablan de fraude, hay quienes hablan de ilegitimidad. Estos son los fallos que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. Le gusten o no le gusten a todo el mundo, con esos son con los que tenemos que seguir este proceso. ¿Hay posibilidad de que este proceso sea impugnado más adelante? ¿Existe alguna instancia en la que alguien podría decir, a mí estas elecciones en las que no gané me parecen que se manejaron mal? No, la posibilidad que hay es, por ejemplo, y como siempre se ha dado en todos los procesos electorales, la posibilidad de que si algún personero, por ejemplo, respecto a alguna elección en alguna mesa, pueda presentar algún tipo de nulidad, si es que se genera, por ejemplo, aspectos como situaciones de fraude, cohecho en la mesa de sufragio, que se haya instalado esa mesa en un lugar distinto al día establecido, fuera de los horarios establecidos, que son directamente nulidades en la mesa de sufragio. La nulidad en general del proceso electoral se podría dar si es que los votos blancos o nulos superan los 2/3 de los votos válidos, que son aspectos ya establecidos en la normativa electoral. Respecto a afirmaciones sobre fraude, obviamente somos respetuosos de las opiniones de todas las personas que efectivamente se pueden haber sentido vulneradas de alguna manera, pero lo cierto es que todos los fallos se dictan en concordancia a lo que establece la ley y la Constitución, y algo muy importante. Cada uno de los pasos que da el organismo electoral están puestos en conocimiento de la ciudadanía. Cada uno de los fallos inmediatamente que se dan son colgados en las páginas web. Se da total apertura a la prensa para ingreso a las audiencias, a la información que se requiere. Es decir, efectivamente puedo estar de acuerdo o no con un fallo de la autoridad judicial, incluso del Poder Judicial, pero hay un largo tramo entre afirmar o hacer una afirmación tan grave como la de un fraude electoral. De acuerdo, de acuerdo. Simplemente para terminar, Jessica, muy importante la entrevista y muy interesante, observadores internacionales, son una garantía de que los procesos se dan con transparencia. ¿Cuántos hay acreditados? ¿Quiénes vienen a mirar nuestro proceso electoral? Así es, el Jurado Nacional de Elecciones le da todas las facilidades a los observadores y efectivamente ya hay más de 300 acreditados, por nombrarte algunos. Además de la misión europea y de la OEA, está el Centro Carter, UNASUR, está la Asociación de Observadores Electorales costarricenses, ecuatorianos, observadores de Argentina. Se está abriendo las puertas a toda la observación internacional y desde ya se les está dando todas las facilidades para que tengan acceso a los datos relevantes que ellos consideren necesarios. Muy bien. Y esperemos entonces que el próximo Congreso se aboque a la importante tarea de mejorar esta legislación, hacerla con ayuda de los especialistas y además tener la lista en el primer año del próximo gobierno. Sí, ¿no? Sobre todo por un tema importante. 2018, más de 100.000 candidatos.
¿qué vamos a hacer? Otra vez tenemos elecciones. La gente Así piensa, es. tenemos 5 años. No, señor. No. Tenemos ahí nomás las elecciones regionales y Así municipales. Muchísimas gracias, Jessica. Así. Siempre importante hablar contigo. Gracias por tu claridad y por la manera en que nos expones estos complicadísimos temas. Bueno, esa fue entonces la información que teníamos sobre temas electorales.